Bien, buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz martes, bendiciones para todos. Espero que estéis muy bien y vamos a continuar con esta clase de budismo y hoy veremos la estupidez. La estupidez corresponde al reino animal dentro de la rueda del samsara. Es en el reino animal donde la estupidez se manifiesta en su máximo esplendor. Cuando decimos estupidez, no significa falta de inteligencia. Bien, los animales son muy inteligentes, pero viven en un mundo mental muy limitado. Están realmente muy limitados. Los animales tienen su instinto y un poco de inteligencia que hace que puedan actuar en la vida y salir adelante. Saben hacer cosas de manera muy laboriosa, pero no saben hacerlas de maneras diferentes. No saben salir de las cosas que saben hacer en su especie. No tienen la creatividad para hacerlo de manera diferente, solamente tienen la capacidad de hacer lo que saben hacer en su especie. Es decir, siempre hacen las cosas de la misma manera debido a su limitación. Por ejemplo, las abejas hacen unos panales increíbles, pero no saben hacerlos de otra manera. Siempre los hacen iguales. Esto es lo que significa una mente limitada. Otro ejemplo son los pájaros. Cada especie de pájaro hace su nido siempre de la misma manera, pero no saben hacerlo de manera diferente. El comportamiento de cada animal es muy limitado, siempre se comportan de la misma manera, no saben hacer otras cosas que no sean las que ese animal en concreto saben hacer. Y al estar tan limitados, están atrapados en su situación. Y esto de estar limitados y atrapados es lo que significa la estupidez. Por lo tanto, podríamos decir que la estupidez es un estado mental realmente muy limitado. No significa que no sean inteligentes o que sean... Bien, la palabra estúpido para nosotros significa que son... Bien, ya sabemos lo que significa. Pero esto, según el budismo, significa una mente muy limitada. No significa que no sean inteligentes, solamente que no saben hacer otras cosas. Los cerditos no son animales tontos, bien, son muy inteligentes, son de los más inteligentes, pero no utilizan su inteligencia. Sus orejas les tapan los ojos, solo ven lo que tienen delante y no ven toda la perspectiva. Comen todo lo que se les pone por delante, incluso se comen las piedras, y ellos no disciernen lo que se pueden comer y lo que no pueden comer. Y cuando miramos y observamos sus heces, podemos ver que hay de todo. Bien, porque se lo comen todo. Incluso hay heces, hay piedras en las heces. Así que el budismo nos dice que los animales tienen su inteligencia, algunos más que otros, pero tienen su limitación. Los animales tienen miedo. Una característica del reino animal es el miedo. Miedo a ser devorados por otros. Y en la estupidez hay muchísimo miedo. Muchos animales viven en rebaños porque es una manera de sentirse protegidos. Los animales buscan alimento, se reproducen, sobreviven,
huyen con miedo de las amenazas de otros. Y hay muchos animales que debido al miedo inherente a la estupidez se juntan en grupos, en rebaños, porque se sienten más seguros. Y si se pierden del rebaño, entonces sufren mucho. Otra característica de los animales es que no tienen sentido del humor, no tienen imaginación, no pueden imaginar hacer las cosas de otra manera diferente, hacen simplemente lo que ellos saben hacer, están atrapados, están bloqueados mentalmente en su situación, tienen un límite y sus actividades son muy repetitivas. Tienen sus pautas, tienen sus épocas de celo, sus épocas de migración, etc. Estas características de la estupidez del reino animal nos van dando pistas de cómo es la estupidez en los seres humanos. Es muy importante cuando nosotros estudiamos las kleshas y estudiamos cada reino, sabemos que también tenemos estas 6 kleshas, pero quizás a lo mejor no tan fuertes. La ira no es la misma en el reino infierno, en el reino de los infiernos, que en el reino humano. Sí que en el reino humano también puede haber muchísima ira, mucha. Pero si se renace como ser humano, significa que el que tiene esta ira en su mente no va a sufrir lo que sufre un ser que está viviendo y está experimentando en el infierno. Es mucho más fuerte en el infierno. Y por tanto vemos aquí con los animales lo mismo. Bien, vemos que hay muchísimas personas que están como estancadas, no evolucionan, no entienden demasiadas cosas, entienden solamente lo que ellos saben entender, pero no significa que están tan limitadas como los animales. Bien, porque todas las personas tienen capacidad para imaginar, para crear, para razonar. Y los animales están mucho más limitados. Ellos no pueden imaginar. Otra característica de los animales es que son muy tozudos. La tozudez es otro signo de la estupidez. Significa falta de perspectiva. Te aferras a algo y solamente ves eso. No estás abierto a más cosas, no tienes una perspectiva más abierta, sino que estás totalmente cerrado a eso. Y al ser tan tozudos, les cuesta cambiar porque ven las cosas de una manera muy limitada, sin la perspectiva. Hay personas que también son así. Bien, vemos que tienen sus creencias y digas lo que les digas, ellos solamente creen sus creencias, son tozudos. Esto significa que ellos no dan más de sí porque tienen una mente limitada. Entonces, para estas personas lo importante sería conocer, aprender, escuchar, estar un poquito más receptivos, más abiertos. Pero hay personas que a lo mejor ya están bien tal y como están, con sus creencias y sus actividades, y ellos no quieren evolucionar, se quieren quedar tal como están. Entonces esto es la estupidez también. Y otra cosa que hacen los animales es dormir mucho. Son muy perezosos y a pesar de que tienen su inteligencia, viven en un mundo reducido. Entonces nosotros vamos describiendo un poquito el reino animal, describiendo un poquito esta clase de la estupidez y la podemos ir comparando con seres humanos también, ¿eh? Si conocéis personas que duermen muchísimo o que son muy perezosas, significa que hay estupidez en la mente.
Esta estupidez se refiere a esta mente limitada. No significa que sean tontos ni que no tengan inteligencia, sino que simplemente están limitados. El budismo nos dice que la estupidez es una klesha, pero no es una emoción. Es un estado de ofuscación. Es un estado oscuro, es espeso, denso y carece de claridad mental y de discernimiento. Por lo tanto, es una mente que está en un estado de como si hubieran muchas nubes que ocultan la claridad y la luminosidad de la luz del sol. Tampoco debemos confundir la estupidez con lo que en el budismo llamamos la ignorancia primordial. La ignorancia primordial significa que nosotros estamos totalmente identificados con la creencia de que somos un ser humano, que somos un personaje. Somos este cuerpo, somos fulanito de tal. Esto es la ignorancia primordial, es el ego. Y la estupidez no es lo mismo. Cuando vemos la rueda del samsara y miramos en el centro, aquí nos aparecen las tres kleshas raíz. Tenemos el gallo, la serpiente y el cerdo. El cerdo es el que representa la estupidez. En cambio, la ignorancia primordial es toda la rueda del samsara. Y la ignorancia primordial significa ignorar quiénes somos verdaderamente. No sabemos reconocer nuestra verdadera naturaleza. Al estar identificados con este yo individual y separado, entonces estamos totalmente en un estado de ignorancia primordial. Y vivimos en la dualidad. Bien, que es el sentido de separación. Esto es la ignorancia primordial. Y luego tenemos la sabiduría primordial, que es lo que realmente somos. La sabiduría primordial es la verdad de lo que somos. Y la ignorancia primordial es creer que somos este cuerpo y este yo individual y separado. Y vemos que la sabiduría primordial, que es la verdad de lo que somos, está velada por las kleshas. Muy bien, vemos que las kleshas son uno de los dos velos principales. Tenemos el velo de las kleshas y el velo del ego, que es el velo cognitivo. Entonces el budismo nos dice que la estupidez es solamente una parte de la ignorancia primordial, porque es solamente una de las 6 kleshas. Pero la ignorancia primordial son todas las 6 kleshas, todo el samsara. Ahora que hemos visto la estupidez de los animales, vamos a ver la estupidez de los seres humanos. Los seres humanos son muy inteligentes, pero la cuestión es, ¿utilizamos realmente nuestra inteligencia al máximo? ¿La utilizamos durante todo el día? ¿Tenemos la mente lúcida y clara todo el día? ¿O cuánto tiempo a lo largo del día? Y durante un día, ¿cuántas horas tenemos la mente muy clara y muy lúcida? Son preguntas muy profundas. Y cuando nos las hacemos, estas preguntas, nos damos cuenta de que no, que la respuesta siempre es no. No utilizamos nuestra inteligencia al máximo, no la utilizamos durante todo el día, no tenemos la mente lúcida y clara todo el día,
Y durante un día, ¿cuántas horas tenemos la mente muy clara y lúcida? Muy pocas. Cuando vamos a dormir nos sumimos en la inconsciencia y por tanto desconectamos y no hay claridad mental. Pero ¿y el resto del día? ¿Somos conscientes de todo o no? En los seres humanos, la estupidez se manifiesta de diversas maneras. Es una pesadez mental, es una especie de atontamiento, es tener la mente adormilada, embotada, es una energía tamásica, es una especie de estancamiento, de pesadez. No hay claridad y no podemos ser creativos. Cuando hay estupidez, no hay creatividad. En general, la estupidez es algo que nos impregna a todos. Siempre hay una parte de nosotros que está en la oscuridad mental, que hay ofuscamiento, hay ceguera, por los velos, es por estos velos. Tenemos una mente muy limitada también, nosotros los seres humanos no tenemos más de un 3 a un 5% de conciencia. Fijaros, es muy poquito. Por tanto, tenemos una mente muy limitada. Somos muy inteligentes, pero no utilizamos nuestra inteligencia al 100%, debido a la mente limitada, que es lo que significa la estupidez. Esta parte de nosotros que siempre está oscura, bien, con una ceguera mental, con un ofuscamiento, es difícil de ver porque nuestra propia estupidez no nos deja verlo. Nuestra propia limitación mental no nos deja verla. Y reaccionamos sin pensar, nos equivocamos, no sabemos dónde hemos puesto las cosas, hacemos cosas de manera inconsciente y luego no sabemos qué es lo que hemos hecho. También funcionamos a través de hábitos, de rutinas, condicionamientos establecidos porque nos es mucho más cómodo, así no tenemos que pensar. ¿Y los hábitos qué son? ¿Las rutinas qué son? Son actividades mecánicas que las hacemos sin pensar. Es como un piloto automático que ya está instalado en nuestra mente. Cada día repetimos lo mismo y así no tenemos que pensar. Esto también se llama estupidez, porque en esos momentos no estamos teniendo conciencia, no estamos siendo conscientes. Simplemente desconectamos y es como que el hecho de no pensar hace que no tengas que sobreesforzarte tanto. A veces nos podemos quedar estancados en una situación de sufrimiento en la cual no sabemos cómo salir de ella y la aguantamos porque no nos queda otro remedio. Aguantamos porque no sabemos cómo evaluar la situación, no sabemos discernir y no sabemos ver la salida, la solución. Cuando estamos en la estupidez, la mente está aletargada, está oscura, está densa, no tiene imaginación, no tiene creatividad y muchas veces no vemos lo que hay delante de nosotros, estamos totalmente ciegos. Por tanto, las cualidades de la estupidez es no ver, no discernir, no utilizamos nuestro intelecto para discernir, para decir esto que voy a hacer está bien hecho o está mal hecho. Fijaros si tenemos la mente limitada, que nosotros mismos creamos nuestras propias experiencias de sufrimiento. Pero en lugar de pensar en las consecuencias, no lo hacemos. Y es por esta estupidez.
Muchas veces reaccionamos de manera inapropiada porque no tenemos perspectiva de la situación. Y entonces nos equivocamos y sufrimos. Y también hacemos sufrir a los demás. Y esto nos ayuda mucho a entender que a veces hay personas que nos hacen daño o a veces nosotros hacemos daño a los demás y es por esta estupidez, es decir, es por esta falta de visión, de perspectiva, no estamos viendo las consecuencias, decimos algo que a lo mejor puede herir a otros y no estamos pensando en las consecuencias. Funcionamos reaccionando, normalmente reaccionamos. Y esto es muy importante de no hacerlo, es más importante sobre todo pensar antes de actuar. Discernir, preguntarnos, ¿realmente esto que voy a decir me gustaría que me lo dijeran a mí? ¿Esto que voy a hacer me gustaría que me lo hicieran a mí? El ego es muy estúpido, bien, porque vive en sus límites y en su falta de perspectiva, en su falta de discernimiento. El ego no tiene realmente inteligencia. Solamente la conciencia tiene inteligencia, tiene sabiduría. Así que es súper importante estar constantemente alertas, atentos, conscientes de todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos. No solamente para beneficiar a otros, sino también para no generar karma negativo para nosotros mismos, sino luego en un futuro sufriremos. Haremos sufrir a otros también. Dentro de los estados mentales negativos, la estupidez no parece ser tan negativa porque es un estado neutral. Si lo comparamos con la ira o con el deseo, la estupidez no parece tan mala. Pero este estado que carece de claridad y carece de discernimiento es una klesha o una emoción neutral que potencialmente puede dar lugar a todas las demás kleshas. Es como un campo fértil que puede dar lugar a todas las demás emociones negativas. Si comprendemos esta klesha de la estupidez, veremos que si nosotros no nos paramos a pensar lo que vamos a decir, sin mirar realmente si vamos a herir al otro, podemos causar ira, podemos causar envidia, podemos causar otro tipo de klesha. Bien, y esto siempre es sufrimiento. Por eso aquí, en la rueda del samsara, ponen al cerdo en el centro, que representan estas tres kleshas raíz. Bien, el cerdo es la estupidez o la ignorancia, el gallo es el deseo y la serpiente es la aversión, es la ira. Y de estas tres surgen todas las demás. Por tanto, la ignorancia es una klesha neutral que puede dar lugar a todas las demás emociones. Dice el budismo que la estupidez y la ignorancia no son realmente lo mismo. La estupidez surge de la ignorancia. La ignorancia significa ignorar quiénes somos. Bien, cuando hablamos de ignorancia, según el budismo, hablamos de la ignorancia primordial, que es no saber realmente lo que somos. Pensamos que somos un yo separado, que está separado de todo lo demás, y esta ignorancia de nuestro verdadero ser es lo que da lugar a estas tres kleshas raíz: el gallo, la serpiente y el cerdo. Por tanto, la ignorancia primordial da lugar a estos tres. Son los tres venenos o llamadas las tres kleshas raíz.
La estupidez surge de la ignorancia primordial. En todas las emociones negativas, en todas ellas encontramos estupidez. Porque en todas ellas no tenemos una visión clara. Estamos ciegos, perdemos la perspectiva y vemos la situación de una manera muy limitada, muy estrecha. Es decir, solamente vemos lo negativo. Cuando una persona te hace algo que no te gusta, enseguida sientes una especie de aversión hacia esta persona. En esos momentos solamente ves lo negativo de esa persona. No ves sus virtudes, no ves sus cualidades, no ves lo positivo. Entonces ahí hay estupidez. ¿Por qué nos enfadamos los seres humanos con otros seres o con otras personas? Por la estupidez. Porque solamente vemos lo negativo de la otra persona. No sabemos ver sus cualidades, no sabemos ver nada más que aquello negativo que nos ha generado sufrimiento. Y la condenamos a la otra persona. Decimos, oh, esta persona es muy mala, es malísima porque me ha hecho esto. No hables nunca con esta persona porque te va a hacer la vida imposible, te va a hacer mucho daño. Y a lo mejor esa persona tiene su familia y con su familia está la mar de bien. Vemos realmente ahora las limitaciones mentales que tenemos todos y que lo que experimentamos lo tomamos según nuestra perspectiva, según la manera en cómo nosotros lo vemos. Si nosotros pudiéramos ampliar nuestra perspectiva, nuestro campo de visión, y pudiéramos verlo todo, no condenaríamos a nadie, porque sabríamos ver también lo positivo de todas las personas. No solamente lo negativo, veríamos todo. ¿Por qué no somos felices? Porque cuando alguien me hace daño, solamente veo lo negativo. Y toda mi atención se alimenta de pensamientos negativos de esta situación. Cuando tú realmente puedes elegir ser libre y feliz en este mismo instante, a pesar de lo que hayas experimentado. Y hay personas que se pasan toda su vida enfocados solamente en lo negativo y no se dan cuenta. Y luego tú los ves y dices, eso es la estupidez. Por eso los budas y los bodhisattvas tienen esta gran compasión hacia todos los seres, incluso hacia los seres que están en los infiernos o que están en el reino de los espíritus hambrientos. Tienen compasión hacia todos porque estos budas y bodhisattvas saben ver todas las perspectivas. No solamente ven lo malo que haya hecho esa persona o la ira que tenga esta persona, sino que saben ver que tiene también el potencial de la budeidad. Que simplemente esa persona tiene un velo en su mente de oscurecimientos que le impide poder reconocer la verdadera naturaleza de lo que es. Entonces, claro, esa persona actúa y reacciona en función de su estado mental. Y si en su estado mental hay mucha ira, entonces esa persona hará acciones negativas, provocará sufrimiento. Cuando tenemos ira, ¿cómo reaccionamos? De manera negativa siempre. Una persona llena de enojo y de ira no va a reaccionar de manera positiva. Siempre va a reaccionar causando sufrimiento. Entonces esto es lo que hacen los seres que están en el infierno. Están totalmente cegados por la ira, pero los budas y bodhisattvas saben que esto no es lo único que ellos tienen en la mente. Y por eso están ahí para ayudarlos. En el budismo
no se condena a nadie. Tú has sido malo, pues a la cárcel o la cadena perpetua o lo que sea, ¿no? Y realmente lo que necesitan estas personas o estos seres es ayuda, necesitan ayuda. Porque lo que haya hecho, que ha causado que estén en la cárcel o se van al infierno o lo que sea, no ha sido realmente su conciencia, sino que ha sido pues una klesha negativa. Vemos que incluso las personas que están en la cárcel también han sido niños, han amado a sus madres, han tenido también familia. No podemos solamente ver lo negativo. Debemos ampliar nuestra perspectiva. Entonces el budismo nos ayuda a ampliar esta perspectiva, a expandir conciencia, a comprender, a ver que los que nosotros señalamos como malos no son malos, simplemente se han dejado llevar por alguna emoción, por alguna klesha, pero no son malos. Hay personas que tienen mucha agresividad, mucha violencia en sus mentes. ¿Por qué? Porque seguramente han sufrido mucho en su infancia. Bien, vemos que muchos niños que sufren y que no reciben amor, cuando van creciendo, van generando mucha ira. Y cuando son adultos, reaccionan muy agresivamente. Pero en el fondo, ellos también tienen el potencial de la budeidad. Todos somos la misma esencia, pero en algunos está un poquito más oscurecida y más velada que en otros. Entonces aquí podemos entender la compasión, podemos entender el amor bondadoso, podemos desarrollar compasión por estos seres que sufren y que actúan y reaccionan de manera violenta y agresiva. Cuando comprendemos que ellos pues están sufriendo mucho y que necesitan ayuda. Dice, los humanos también tenemos esta limitación y esta falta de perspectiva parecido a los animales. Somos muy inteligentes, pero estamos ofuscados en algunos aspectos. Hay personas que son muy inteligentes en sus actividades en el trabajo, pero están ofuscadas en cuanto a reconocer algunas emociones negativas suyas propias, o puede ser que no se den cuenta de lo que les pasa a los demás. Por tanto, en algunas áreas podemos ser muy inteligentes y tener la mente muy clara, pero en otras áreas podemos ser estúpidos. Bien, estar ciegos, estar ofuscados. Y por el contrario, hay personas que son muy conscientes de lo que les pasa a los demás o que son muy conscientes de sus emociones negativas propias, en cambio pueden tener una inteligencia reducida. Y la inteligencia que todos conocemos no significa que seas más consciente o menos consciente. En todas las kleshas hay miedo, pero de todas las kleshas la estupidez es la que tiene más miedo. Cuando hay una fuerte estupidez, hay mucho miedo a la libertad. Cuando hay una mente muy limitada, hay mucho miedo. Sobre todo miedo a la libertad. Necesitamos, esto tiene mucho que ver también con el ego. Bien, el ego siempre se siente inseguro, necesita estar rodeado de personas que le den apoyo, seguridad. Estamos muy desconectados de nuestra verdadera naturaleza y por tanto sentimos muchísimo miedo.
Luego, la estupidez es una nube mental. No vemos las cosas claras. Hay falta de discernimiento y hay pereza mental. La persona que tiene estupidez no piensa, no investiga, no usa el discernimiento. Es una persona que vive en su propia ilusión, en un mundo totalmente ilusorio, pensando que todo va a ir bien. Vive en una nube ilusoria. Son personas que tienen mucho miedo de enfrentar sus problemas y siempre dicen, bueno, todo se arreglará, todo va a ir bien. Pero esto se parece más bien al avestruz, ¿no? Que esconde la cabecita debajo de la tierra. Este tipo de personas no quieren ver los problemas, no quieren ver el sufrimiento. Se sienten totalmente inseguros, tienen mucho miedo, prefieren mirar para otro lado o prefieren esconder la cabeza, no tener que enfrentarse a lo que es realmente doloroso. La estupidez no nos deja pensar por nosotros mismos. Las personas estúpidas son aquellas que creen en la ciencia o en la política o en la religión y no investigan ni reflexionan absolutamente nada de lo que dice la religión, de lo que dice la política, de lo que dice la ciencia. Bien, se lo creen todo y dicen sí, sí, pero no se paran a preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Una frase estúpida sería yo solamente creo lo que veo. Una frase inteligente o sabia sería todo es posible. La estupidez da pereza de pensar. Bien, no queremos pensar. Y a las personas estúpidas no les gusta pensar por sí mismas, solamente afirman lo que otros les dicen. Son aquellas personas que no se cuestionan nada, no se preguntan nada, no quieren aprender, no quieren evolucionar. Por tanto, la estupidez es seguir al rebaño. Y esto es por miedo. A las personas estúpidas les importa mucho lo que los demás puedan decir de ellas, así que no quieren ser diferentes, no quieren ser únicos, por miedo a ser rechazados, por miedo a ser criticados. Entonces vemos aquí que los que normalmente están en esta situación de la estupidez son personas que siguen las modas, siguen las religiones, siguen todo lo que aparece en la televisión y piensan que esto es lo mejor o piensan que es lo único que hay, ¿no? Vemos la mente limitada de este tipo de personas. Lo que es importante es cuestionarnos las cosas, no tener esta pereza. Si estamos limitados, pues investigar, aprender, no quedarse siempre creyendo lo que los demás te dicen, intentar siempre discernir, buscar los porqués. Sí, decíamos que la estupidez es seguir al rebaño por miedo. Bien, y a las personas estúpidas les importa mucho lo que los demás puedan pensar y decir de ellas, así que no quieren ser diferentes, no quieren ser la oveja negra, no quieren ser raros, sobre todo por miedo a ser rechazados. Por tanto, si la mayoría del rebaño dicen y hacen las cosas de una manera determinada, pues las personas estúpidas harán lo mismo que el rebaño. Uno se siente integrado en el rebaño, que es la sociedad, y se siente cómodo y así no tiene que pensar tanto, solamente sigue al rebaño y hace lo mismo que hacen todos.
La persona con estupidez no se pregunta muchas cosas, no le gusta aprender, avanzar, vive constantemente estancada, haciendo siempre las mismas rutinas, viviendo de una manera automática, de una manera inconsciente y sin utilizar el discernimiento. Son personas que siguen siempre las mismas tradiciones, las mismas creencias que sus padres, las mismas que la religión, que la política, que la ciencia, la televisión, etc. Pero ellos piensan que si lo dicen los políticos, si lo dice la religión, si lo dice la ciencia, pues es la verdad. Así que no se cuestionan las cosas. Bien, simplemente creen lo que dicen todos los demás. Y si luego el budismo les explica que Dios no existe, entonces ellos no quieren saber nada sobre el budismo. Las personas con estupidez son personas con poca imaginación, poca creatividad, poca iniciativa, siguen demasiado las rutinas, los hábitos, no les gustan los cambios, tienen miedo, prefieren quedarse con aquello que ya conocen, bien, por ejemplo la pareja, el trabajo, a pesar de que no estén bien, que no se sientan felices, prefieren quedarse con lo que ya conocen en lugar de cambiar. Se sienten más seguros y confortables con lo que ya conocen. Tienen una vida muy automática, siempre hacen lo mismo y les gusta mucho tener una rutina porque les hace sentir más seguros. La estupidez hace que nos apeguemos al mundo material. Por ejemplo, nos apegamos a la comida, nos apegamos a los objetos materiales, etcétera, etcétera. Las personas con estupidez siguen las modas, siguen las tradiciones, siguen la política, siguen el fútbol, siguen las masas, siguen las religiones. Y estas personas pueden ser muy atraídas por sectas. En una secta te dicen todo lo que tienes que hacer y las personas lo hacen. Son personas que se les puede engañar fácilmente porque se les puede convencer fácilmente. Otro aspecto de la estupidez es no querer ver nuestra propia sombra, es decir, las negatividades internas, que son nuestros defectos, nuestras debilidades, porque es incómodo verlo, no nos gusta. Esto también es parte de la estupidez. Nosotros queremos siempre vernos perfectos y de cara a los demás sentirnos superiores a los demás, sentirnos como personas normales, bien, entre comillas, para que los demás no nos miren así con rechazo. Las personas a las que más les cuesta ver su sombra son realmente las que tienen más estupidez. Y es obvio, si la estupidez significa una mente limitada, pues aquellas personas que tienen la mente limitada son las que les cuesta más ver su propia sombra, sus propias emociones negativas, sus negatividades, sus oscurecimientos, su ignorancia. Y esto también lo hace el avestruz, bien, poner la cabeza debajo de la tierra porque no quiere ver lo negativo. Es doloroso ver lo negativo, es incómodo, no nos gusta, no lo soportamos esto. Si no vemos nuestros defectos, entonces es como si no los tuviéramos, no existen. Por eso no queremos verlos, porque así nosotros nos sentimos los dones perfectos. Una frase muy típica de la estupidez es: yo tengo la razón y los demás están equivocados. Pensar que uno tiene la razón y que los demás están equivocados es muy típico de la estupidez. Las personas
con estupidez tienen la mente muy estrecha, no saben ver las necesidades del otro, no saben comprenderlo. Es una falta de perspectiva, vemos las cosas de manera muy limitada y no vemos toda la amplitud y toda la situación. Ya hemos dicho también que la estupidez es falta de discernimiento y que hay personas que viven como en una nube, bien, en su mundo, flotando, no se enteran de nada, no se dan cuenta de las cosas que pasan a su alrededor. Por otra parte, hay personas que son muy directas, quieren ayudar a alguien, pero les falta perspectiva. Les falta comprender a la otra persona y a veces, en lugar de ayudar, lo que hacen es molestar. Por ejemplo, una persona le dice a otra, te he encontrado un novio y os he preparado una cita. Y quizás a la otra persona no le apetece tener novio, no le apetece tener ninguna cita con nadie. Entonces son personas que tienen buen corazón y ellos pues lo hacen por ti, ¿no? Para que seas más feliz, pero al tener esta mente tan estrecha, no se dan cuenta de que realmente tú ya eres feliz tal como estás. No quieres cambiar tu vida. Entonces este tipo de personas, ¿qué es lo que hacen? Molestar. No es su intención, pero molestan mucho. Es muy importante siempre preguntar al otro. ¿Te gustaría esto? ¿Te gustaría lo otro? ¿Has pensado en este tema? ¿Has pensado en el otro tema? Hablar, ¿no? Con las personas en lugar de actuar y creer que tú vas a solucionar la vida al otro, pues primero tienes que preguntarle. Porque a veces las personas a lo mejor no piensan como nosotros. En la estupidez la persona suele cometer muchos errores y suele ser una persona muy orgullosa. Hay mucho orgullo también en la estupidez. Cuando se juntan el orgullo y la estupidez, entonces la persona no reconoce sus errores. Quiere siempre quedar bien y hasta miente para demostrar que no se ha equivocado. La pasividad es otra manera de la estupidez. Hay personas que se dejan llevar por las situaciones, también por las opiniones de los demás. Tienen miedo de tomar decisiones, miedo de equivocarse. El miedo siempre está en la estupidez. El conformismo también es estupidez. Y la pereza también es estupidez. Cuando estamos conformes con lo que dice la sociedad, esto es estupidez. El conformismo realmente es cuando uno no se cuestiona nada, no utiliza su inteligencia ni su discernimiento, simplemente dice, sí, sí, es cierto todo lo que dice la religión, todo lo que dice la política, es cierto. Esto es el conformismo. Pensar igual que los demás, sin discernir, sin preguntarnos nada, sin cuestionarnos nada, y decir, sí, sí, todo lo que tú dices es que es cierto. Esto es conformismo. En cambio, la sabiduría es, uno no está conforme con el otro, pero no dice nada para evitar discutir. No pensamos igual que los demás, vemos que los demás están en una nube, están totalmente manipulados, condicionados, pero a lo mejor no decimos nada para evitar discutir con ellos. Esto es sabiduría. Dice que en la estupidez también nos falta el sentido del humor. Y para tener sentido del humor se tiene que ver la situación desde diferentes puntos de vista. El verdadero sentido del humor es cuando tú ves tus propias tonterías y eres capaz de reírte.
vemos que los animales no tienen sentido del humor. Es cuando nosotros reconocemos que no somos perfectos. Pero la estupidez, una persona que tiene mucha estupidez, no puede realmente tener sentido del humor. Porque cuando se ha equivocado o ha hecho algo mal o diferente, en lugar de reírse, lo que hace es enojarse. Quieren verse siempre perfectas de cara a los demás. Otro aspecto de la estupidez es cuando tenemos muchos pensamientos, cuando le damos vueltas y más vueltas a un mismo tema. También hablar mucho, sin parar, diciendo cosas sin sentido, cosas que no tienen importancia, también es estupidez. Los grandes maestros siempre nos aconsejan que permanezcamos en silencio, observando, estando atentos. Y la estupidez es cuando surgen de nuestra conciencia laya todo tipo de pensamientos, imágenes, recuerdos, etc., sin tener control alguno. No somos nosotros los que pensamos, sino que hay este descontrol de pensamientos que surgen. Eso también es la estupidez. Cuando las cosas están sin control es que vienen de la estupidez. Cuando las cosas están claras y controladas es que vienen de que estamos conscientes, vienen de la conciencia. Las dudas también vienen de un estado de estupidez, de no tener la mente clara, de tener dudas, pensamos demasiado. ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si hiciera esto? Por tanto, vemos que la estupidez también es estar constantemente viviendo en el pensamiento, viviendo en un estado distraído, un estado ausente, un estado en el que no somos conscientes. Estamos totalmente en una nube, estamos distraídos. Bien, es esta falta de claridad, esta falta de luminosidad, esta falta de conciencia. Nos dice el budismo que es muy importante darnos cuenta de que la estupidez impregna nuestra mente. Y la estupidez nos hace estar a gusto, porque es agradable estar adormecidos, estar perezosos, estar ofuscados. Es agradable no tener que esforzarnos para pensar, es agradable hacer el mínimo esfuerzo, por eso funcionamos por rutinas, por hábitos, de manera mecánica. Pero algo muy importante es que la estupidez es muy necesaria en los seres humanos, porque vivir en un mundo de dualidad es muy duro y el ego es agotador y necesitamos desconectar. Así que a lo largo del día acabamos muy cansados de tantos pensamientos, de tantas preocupaciones, de tanto estrés, de tantos problemas, de tantos miedos, de conflictos, de tantos deseos y expectativas, etcétera, etcétera. Vivimos con una mente súper agotadora y necesitamos desconectar de todo esto. Estar un rato desconectados, semi-inconscientes, para poder descansar. Así que el budismo nos dice que aquí en el reino humano necesitamos la estupidez por esto. Y que dormir por las noches también es estupidez. Porque dormir por la noche es esta desconexión con el estado de vigilia que es tan agotador. Los grandes maestros iluminados no duermen por las noches, porque no están identificados con su ego, no están identificados con este mundo ilusorio de la dualidad, sino que viven cada instante en el momento presente con total claridad y lucidez mental. Viven con una gran paz, sin
preocupaciones, sin miedos. Ellos están totalmente establecidos en la verdad de lo que son. Por tanto, han trascendido esta mente del ego. Entonces no necesitan dormir, no necesitan descansar. Solamente necesitamos dormir cuando estamos identificados con este yo separado, y este yo separado es tan agotador que necesitamos desconectar. Los maestros iluminados no duermen porque ellos ya han podido desarrollar la verdadera naturaleza, ¿no?, de lo que somos. Nosotros todavía lo tenemos velado. Algunos lo tienen mucho más velado que otros, pero estamos todavía en el camino. Necesitamos hacer práctica, necesitamos enseñanzas, necesitamos constantemente ir reconociendo nuestros oscurecimientos, nuestras emociones, todos estos estados de ignorancia del ego. Entonces Ramana Maharshi nos decía: mientras usted siga identificado creyendo que es este cuerpo, necesitará dormir y necesitará comer. ¿Todavía nos sentimos separados de los demás? Sí. Entonces, a dormir. Necesitamos descansar porque creemos que somos este cuerpo. Lo que es muy importante, por ejemplo, es si ahora nosotros podemos reconocer la estupidez, pues no seguir alimentándola. Es decir, si nosotros no nos cuestionamos las cosas, pues empezar a cuestionarnos las cosas. Así que lo más importante significa pensar, utilizar el discernimiento, ser más conscientes. Esto es lo contrario de estar distraídos, estar perezosos, estar estancados. Debido a que la estupidez suele ser agradable, no nos genera sufrimiento alguno. A diferencia de las demás kleshas, que las demás sí nos hacen sentir malestar y nos hacen sentir sufrimiento, la estupidez no nos hace sufrir. Bien, nos sentimos bien. Por tanto, es una klesha agradable. Cuando sentimos ira o deseo, sí hay sufrimiento. Cuando estamos muy enojados, sufrimos. Y cuando deseamos algo, también sufrimos. Hay malestar, no hay paz. Pero cuando estamos en un estado de estupidez, no sufrimos, porque la estupidez es un estado de desconectar, un estado de estar adormilados. Por eso el budismo nos dice que la estupidez es un estado neutral. Y es la base para que salgan de él todos los demás estados negativos. Porque no hay discernimiento en la estupidez, no hay claridad mental y no hay control. Si nos fijamos en el centro de la rueda del samsara, vemos las tres kleshas principales, que son el gallo, la serpiente y el cerdo, y estas tres son las que dan lugar a todos los 6 reinos del samsara. Por tanto, la estupidez, que es el cerdo, también da lugar a todas las otras 6 kleshas. Vamos a ver la energía positiva de la estupidez. La energía positiva de la estupidez es aceptar las cosas y dejar ser lo que tenga que ser. Es una actitud más flexible, reflexiva, de no aferrarse, de dejar fluir, de adaptarse, de dejar ser, pero con sabiduría, bien, con inteligencia. No es una actitud pasiva, una actitud de apatía, sino que es una actitud de estar conscientes, pero no intentamos controlarlo todo, simplemente aceptamos
y dejamos que todo sea como tiene que ser. Esta es la energía positiva de la estupidez. Por tanto, requiere de estar conscientes. Requiere de claridad mental. Es un estado de tranquilidad con claridad mental. Estar a gusto con uno mismo, aceptarse uno a sí mismo, estar tranquilo, estar bien. Y la sabiduría de la estupidez es la vacuidad. Hay una claridad mental total y está totalmente vacía de pensamientos y de kleshas. En la meditación hay dos obstáculos y los dos vienen de la estupidez. El primer obstáculo es el obstáculo de la hiperactividad mental. Es una mente muy agitada, una mente totalmente descontrolada y llena de pensamientos, de actividad mental. Y el segundo obstáculo es un aturdimiento mental, es decir, es una mente adormecida, una mente embotada. Por tanto, vemos que el primer obstáculo tiene que ver con la energía rayásica, que es la energía del movimiento, es la energía de la actividad. Por tanto, la mente está muy activa, hay una hiperactividad. Y después, el segundo obstáculo tiene que ver con la energía tamásica, que es la energía del torpor, del estancamiento, del embotamiento mental, adormecimiento. Y estos son los dos obstáculos para la meditación. Vamos a ver los remedios para la estupidez. La estupidez es un estado de estar confundidos, de estar limitados, de estar ofuscados, tener dudas, de estar inconscientes, bien, ignorantes, estamos distraídos, estamos perezosos, estamos adormilados. Entonces debemos despertar. La sabiduría es el despertar, es el discernir, es el darse cuenta, es el saber, es el ver. Hay que observar la mente y ver en qué momentos del día estamos en este estado de estupidez. Y cuando nos damos cuenta, debemos salir de este estado. Tenemos que llevar la atención al momento presente, estar alerta, estar consciente, y cuando la mente se va, se distrae en las distracciones y en los pensamientos, pues volver otra vez al momento presente. Debemos procurar tener una mente que observa, una mente consciente, una mente despierta, que está atenta. Este es un remedio muy importante contra la estupidez. Practicar meditación nos ayuda mucho a estar más conscientes, a estar más alertas y a estar también en el momento presente. Sería otro remedio para la estupidez. Todos los seres humanos tenemos un cierto grado de estupidez en nuestra mente, todos. Por tanto, otro remedio contra la estupidez es ir teniendo cada vez más claridad mental. Así que debemos observar, debemos observarnos. También es muy importante llevar a reflexión cada cosa que escuchamos, cada cosa que leemos, aquello que nos dicen. Llevarlo siempre a reflexionar, a discernir. No debemos creer ciegamente en lo primero que nos digan. Bien, debemos utilizar nuestro discernimiento. Meditar nos ayuda a salir de la estupidez y de la ignorancia, porque al meditar desarrollamos claridad mental. Primero desarrollamos calma mental
y con calma mental hay la posibilidad de tener claridad mental. Si la mente está muy oscurecida, es imposible que haya claridad. Por tanto, primero debemos calmar la mente con la práctica de meditación. Buda decía una frase, decía un sutra, y decía, no creáis nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan que lo creen. Creedlo después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Bien, no debemos creernos nada simplemente porque muchos lo creen o porque fingen que lo están creyendo. Debemos creerlo después de someterlo todo a discernimiento. En el budismo se explica y se enseña a desarrollar sabiduría, la cual es la que acaba con la ignorancia primordial y con la estupidez. Y en el budismo la sabiduría se desarrolla haciendo tres cosas. La primera es el aprendizaje, que es escuchar y leer las enseñanzas. La segunda es la reflexión. Debemos reflexionar, debemos discernir, debemos comprender, integrar las enseñanzas que hemos escuchado o hemos leído. Y la tercera es la meditación, es la práctica. Estamos poniendo en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Las meditaciones no solamente a veces son meditaciones de estar en silencio. A veces meditamos también en aquellas cosas que hemos ido aprendiendo. Y en el Dhammapada hay el primer sutra, bien, Buda nos dice que el necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa y tiene claridad. Todo está a nuestra vista o dentro de nuestro corazón. Lo único que necesitamos es aprender a observar. Al observar surge la claridad porque te vuelves más delicado, te vuelves más concentrado y más enfocado. Y nos dice, sé sabio y observa, no hables, solamente observa y aprende. El necio, que es la persona estúpida, la persona ignorante, duerme como si ya estuviera muerto. Bien, ¿por qué duerme? Porque está totalmente identificado con este mundo y con este cuerpo. Pero el maestro está despierto y vive para siempre. La verdad de lo que somos es totalmente inmortal, no puede morir. Así que el maestro está despierto y vive para siempre. El maestro observa, tiene claridad. Todo está a nuestra vista o dentro de nuestro corazón. Todo ya está dentro de nosotros. Lo único que necesitamos es aprender a observar. Y cuando observamos, surge la claridad, nos volvemos más delicados, más concentrados, más enfocados. Estamos más atentos, más alertas, más conscientes. Así que nos dice, sé sabio y observa, no hables, solamente observa y aprende. Y ahora explicaremos una enseñanza. Eran un anciano y un niño que viajaban con un burro. Caminaban al lado del jumento cuando atravesaban un pueblo. Un grupo de niños se rió de ellos diciendo, mirad qué par de tontos. De manera que tienen un burro y van los dos caminando. Por lo menos el viejo podría subirse a él. Y entonces el anciano se subió al burro y ambos siguieron la marcha. Al pasar otro pueblo, algunas personas se indignaron al ver al viejo sobre el burro y decían, parece mentira, el viejo cómodamente sentado en el burro y el pobre niño caminando.
Entonces el viejo y el niño intercambiaron sus puestos. Al llegar a la siguiente aldea, la gente comentaba: «Esto sí que es intolerable». El muchacho sentado en el burro y el pobre anciano caminando a su lado. Puestas así las cosas, el viejo y el niño se subieron los dos al burro. Y al cabo de unos minutos después venían un grupo de campesinos por el camino. Y los vieron y les dijeron: «Es vergonzoso lo que hacéis, vais a reventar al pobre animal». Así que el viejo y el niño tomaron la determinación de cargar al burro sobre sus hombros. Pero entonces la gente se mofó de ellos, diciéndoles: «Nunca habíamos visto una gente tan boba. Tienen un burro y en lugar de montarlo lo llevan a cuestas». De repente el burro se revolvió con fuerza y se cayó por un barranco y se murió. Y el viejo súbitamente instruyó al muchacho y le dijo: «Querido mío, si escuchas las opiniones de los demás y les haces caso, acabarás más muerto que este burro». Y aquí vemos esta gran enseñanza y debemos cerrar los oídos a las opiniones ajenas, porque lo que digan los demás realmente siempre va a ser algo que va en contra de lo que hacemos o de lo que somos. Nos tiene que ser indiferente lo que nos digan los demás. Debemos escuchar solamente la voz de nuestro corazón. Y hasta aquí sería la estupidez.